Que Dios bendiga a cada uno de ustedes. Estamos estudiando la carta a los Filipenses, la carta del apóstol Pablo a la iglesia de Filipos. Y estamos apoyándonos en el libro de los Hechos y ahora vamos a leer un poco acerca de la carta. Pero primero entonces vamos a leer Hechos capítulo 16. Hechos 16, desde el verso 11. Ahí se nos narra cómo fue que Pablo llegó hasta Filipos y comenzó la iglesia de Filipos. Dice zarpando, es Hechos 16 desde el verso 11. Zarpando pues de Troas, vinimos con rumbo directo a Samotracia y el día siguiente a Neápolis. Y de allí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia y una colonia. Y estuvimos en aquella ciudad algunos días. Y un día de reposo salimos fuera de la puerta junto al río, donde solía hacerse la oración, y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada y su familia, nos rogó diciendo: si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad, y nos obligó a quedarnos. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por este día. Te damos gracias por la vida que nos prestas. Te damos gracias por la salud que nos prestas. Te damos gracias porque podemos meditar en tu palabra, estudiarla. Ayúdanos a hacerlo. Haznos entendidos, haznos sabios para aprender lo que quieres que aprendamos. Bendito Dios, estamos orando para que tú ayudes a nuestros hermanos, a nuestros familiares, a nuestros amigos, a nuestros conocidos y a aquellos que no conocemos, pero que nos han pedido que oremos por ellos. Señor, te pedimos que les ayudes, dales la salud. Muéstrate tocando sus cuerpos y te damos gracias por lo que tú vas a hacer en la vida de ellos. Oramos también por sus familiares. Señor, sé con ellos, ayúdales, dales fuerzas, protégeles de todo aquello que les puede hacer daño. Y bendito Dios, oramos también que suplas toda necesidad, todo aquello que haga falta. Señor, tú tráelo de modo que ellos puedan tenerlo. Ayuda a los que trabajan en el sector salud a sentir tu presencia con ellos también. Dales fuerzas a los sabios y protégelos, Dios, de todo aquello que puede contagiarles, de todo aquello que puede enfermarles. Están en tus manos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Voy a leer. Les invito a que lo hagamos en la carta a los Filipenses. Filipenses, el capítulo 1. Ya leímos cómo fue Pablo y los que le acompañaban a predicar hasta Filipos. Ahora leamos la carta. Filipenses, capítulo 1. Vamos a leer desde el verso 1 al verso 11. Filipenses 1, verso 1 al 11. Miren lo que dice. Si tiene su Biblia, pues ábrala allí, por favor. Si no tiene Biblia, escuche lo que dice la Escritura. Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y diáconos. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuanto os tengo en el corazón, y en mis prisiones y en la defensa y confirmación del Evangelio,
todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia, porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de fruto de justicia, que son por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. Quiero que pensemos, para comenzar, en los escritores de la carta. Los escritores de la carta a los filipenses. Dice el verso 1, Pablo y Timoteo. Pablo y Timoteo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos. Pablo y Timoteo fueron los escritores de esta carta. Pablo y Timoteo eran una pareja misionera muy apreciada y muy conocida por la iglesia de Filipos. Por eso es que ellos están mandando esta carta. Pablo y Timoteo habían estado varias ocasiones allí en la iglesia de Filipos desde su fundación. Timoteo se menciona junto con Pablo en varias de las cartas, no solo en esta. Se menciona en la primera y segunda de los Corintios, en primera y segunda Tesalonicenses, en Filipenses, en Colosenses, en Filemón. Pablo y Timoteo son mencionados juntos en esas cartas. Y Timoteo era para Pablo más que un compañero. Timoteo era para Pablo como un hijo. De hecho, lo llama así, hijo, y le aconseja como a un hijo. En primera a Timoteo, el capítulo 1, el verso 2, el apóstol Pablo le escribe esta carta a Timoteo y miren cómo se refiere a él. Verso 2, primera Timoteo 1, verso 2, dice: a Timoteo, verdadero hijo en la fe, gracia, misericordia y paz de Dios nuestro Padre y de Cristo Jesús nuestro Señor. Verdadero hijo en la fe. Y en la segunda carta a Timoteo, el capítulo 2, verso 1, miren cómo dice también: tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Tú pues, hijo mío. Y la segunda carta a Timoteo, capítulo 1, verso 2, Pablo, refiriéndose a Timoteo, dice: a Timoteo, amado hijo. Miren el trato del apóstol Pablo para con Timoteo. El apóstol Pablo lo trata como a un verdadero hijo, él dice, y lo aconseja como a hijo. En Filipenses 2, verso 22, dice: pero ya conocéis los méritos de él, que como hijo a padre ha servido conmigo en el evangelio. Como hijo a padre. O sea, no solo Pablo lo veía como un hijo, sino que Timoteo veía al apóstol Pablo como padre. Vean la relación que había entre estos dos escritores de la carta a los Filipos. Una relación de padre a hijo. Parece ser que a Timoteo se le ganó en uno de los viajes de Pablo allá a Listra. Miren lo que dice Hechos 14, versos 6 y 7. Dice: habiéndolo sabido, huyeron a Listra y Derbe, ciudades de Licaonia,
y a toda la región circunvecina, y allí predicaban el Evangelio. Pablo y Bernabé van a Listra y a Iconio, y en el capítulo 16 de Hechos dice: después llegó a Derbe y a Listra, y he aquí, había allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía, creyente, pero de padre griego, y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Y quiso Pablo que éste fuese con él, y tomándole le circuncidó por causa de los judíos que había en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. En su segundo viaje a esos lugares, el apóstol Pablo lo tomó como compañero para ir a las misiones, o como uno de sus discípulos. Así que Timoteo estuvo junto con Pablo en la fundación de la iglesia de Filipos, y estuvo junto con Pablo en varias ocasiones en la iglesia de Filipos. En Hechos 16, verso 12, dice: y de allí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia y una colonia, y estuvimos en aquella ciudad algunos días. Así que quienes andaban con Pablo cuando llegaron por primera vez a Filipos, era Lucas, era Timoteo, era el mismo apóstol Pablo. Quizás andaban otros con él, pero uno de ellos era Timoteo. En Hechos 20, nosotros leemos que Timoteo también acompañó a Pablo en otro viaje a Filipos. Hechos 20, dice el verso 4: y le acompañaron hasta Asia Sópater de Berea, Aristarco, segundo de Tesalónica, Gallo de Derbe, y Timoteo, y de Asia Tíquico y Trófimo. Estos, habiéndose adelantado, nos esperaron en Troas, y nosotros, pasados los días de los panes sin levadura, navegamos de Filipos, y en 5 días nos reunimos con ellos en Troas, donde nos quedamos 7 días. Anduvo Timoteo con Pablo en sus viajes, en varios de los viajes, y entre ellos una ciudad que visitaron era Filipos. Así que Pablo tenía una opinión muy alta de Timoteo. Pablo hablaba muy bien de Timoteo. Por ejemplo, en Filipenses, el capítulo 2, versos 19 al 22, dice: espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo, para que yo esté de buen ánimo al saber de vuestro estado, pues a ninguno tengo del mismo ánimo, y que tan sinceramente se interese por vosotros, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Pero ya conocéis los méritos de él, que como hijo a padre ha servido conmigo en el Evangelio. Miren cómo Pablo consideraba en alta estima a Timoteo. Timoteo para Pablo era alguien muy especial. Dije, no solo como compañero de misiones, sino que Pablo tenía un aprecio especial, una opinión muy alta de Timoteo, y por eso es que Pablo envía a Timoteo en alguna ocasión o en algunas ocasiones a Filipos. Así que miren cómo Pablo no habla solamente cosas buenas de Timoteo. Quiero que pensemos en esto. No solo habla cosas buenas de Timoteo, sino que al hablar Pablo cosas buenas de Timoteo, está hablando cosas buenas de él. Porque ¿quién era Pablo?
un gran siervo de Dios, un misionero pues grande. Él era mucho mayor que Timoteo. Dios usaba mucho al apóstol Pablo. Pero miren cómo el mayor en edad y mayor en cuanto al servicio, habla de una manera buena del menor. Y hermanos, esto nos dice cosas buenas del mayor. Porque no es fácil que la persona que ocupa el puesto principal elogie al que está más abajo de él. Pero cuando una persona está ocupando una posición especial o mayor y habla bien de sus subalternos o de los que le apoyan, eso habla bien también de él. Así que cuando Pablo elogia a Timoteo, se está ganando el elogio para él mismo. Pablo tenía gracia suficiente para hablar bien de Timoteo, para hablar bien de los que le apoyaban. Bueno, esto es algo que tenemos que aprender, Si llegamos a ocupar algún puesto especial, debemos de hablar bien de los que están más abajo que nosotros, de los que son nuestros ayudantes. Hemos de hablar bien de ellos. Esto dice mucho de nosotros. Eso dice mucho de las personas que ocupan esos puestos importantes. Pablo y Timoteo fueron los escritores de la carta a los filipenses. Ahora, miren cómo se identifican ellos. Dice, volviendo a Filipenses capítulo 1, verso 1, dice: Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo. Siervos de Jesucristo. En la mayoría, hermanos, de sus cartas, el apóstol Pablo se presenta como apóstol de Jesucristo. En esta ocasión, él se presenta como siervo de Jesucristo, o se presentan como siervos de Jesucristo. En las otras cartas, el apóstol Pablo defendía su apostolado. Por eso es que él se presentaba así, como apóstol, porque estaba defendiendo su apostolado y era una manera de respaldar las enseñanzas que iba a dar a través de esas cartas. Así que si había algunos que dudaban o que rechazaban el apostolado de Pablo, pues él quería decir: yo soy apóstol. Pero en esta ocasión, el apóstol Pablo se presenta a los hermanos de Filipos como siervos de Jesucristo. Siervos de Jesucristo. Y estas palabras dejan ver, hermanos, el sentir genuino del corazón de ellos. Eso era lo que ellos sentían. Así ellos creían que eran siervos de Jesucristo. Con estas palabras ellos dejaban ver la importancia que le daban al hecho de servir a Jesucristo y al hecho de que Jesús los hubiera llamado a ese servicio. Cuando dicen siervos de Jesucristo, están diciendo que ellos le pertenecen a Cristo, Y cuando dicen que son siervos de Jesucristo, están diciendo: le pertenecemos a Cristo porque Él nos compró con su sangre y nos tomó para su servicio. Así que la gran meta de los dos, de Pablo y de Timoteo, eran servir al Señor, era hacer la obra de Dios. Por eso
Los hermanos de Filipos debían de recibir con gozo el mensaje que les iba a enviar. No porque Pablo y Timoteo fueran muy importantes, no por ellos, sino porque eran siervos de Jesucristo. Ellos estaban dándose a conocer a los hermanos de Filipos como que pertenecían a Cristo y que el trabajo que ellos estaban haciendo, el mensaje que ellos estaban llevando, era de parte de Jesucristo. Y por eso los hermanos de Filipos debían de recibir ese mensaje. Cuando dicen, el apóstol Pablo y Timoteo, cuando dicen que son siervos de Jesucristo, están diciendo con eso que son esclavos de Jesucristo. Miren lo que dice Mateo, capítulo 20, verso 28. Las palabras de Pablo y Timoteo están reforzando lo que es imitar a Cristo Jesús. Mateo 20, verso 28. Dice: como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Cuando dicen ellos que son siervos de Jesucristo, están hablando de ser esclavos de Cristo. Y con ello están diciendo: nosotros somos imitadores de Cristo. Porque Cristo Jesús vino a este mundo no para ser servido, sino para servir, y como dice allí, y para dar su vida en rescate por muchos. Así que Pablo y Timoteo están diciendo: nosotros estamos imitando a Cristo. Estamos imitando a Cristo. Y luego nosotros leemos en Filipenses 2, verso 7, hablando del Señor Jesucristo. Dice el apóstol: sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Tomando forma de siervo. Y eso es lo que ellos también, Pablo y Timoteo, estaban haciendo. En Lucas, el capítulo 22, verso 27, dice así: porque ¿cuál es el mayor? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? ¿No es el que se sienta a la mesa? Mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. El apóstol Pablo, hermanos, y Timoteo se estaban mostrando a los filipenses como servidores, siervos de Cristo primero, luego servidores de Él. Esa era la idea que ellos tenían. Querían que los hermanos de Filipos los vieran como siervos, como personas que están dispuestas a ser de bendición y de servicio a ellos. En Gálatas, el capítulo 6, verso 10, dice el apóstol: así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, y mayormente a los de la familia de la fe. Miren el sentir de Pablo y Timoteo. Somos siervos de Jesucristo, así que venimos a ustedes como siervos. Primero siervos de Jesucristo y luego siervos de ustedes, para servirles a ustedes. Miren el sentir del apóstol, hermanos. Buscaban estar con los hermanos de Filipos y buscaban mandarles una carta a los hermanos de Filipos, todo con el propósito de servir. Servir al Señor Jesucristo y luego servir a los hermanos de ahí de Filipos. Esto es una enseñanza a nosotros, hermanos. Recuerdo de alguien, es invitado a predicar a una campaña evangelística y por algún motivo él no pudo ir, pero le dice a la iglesia que lo invitó, le dice: yo conozco a alguien que puede ir en mi lugar, es un buen mensajero.
Y sí, va, la otra persona va en su lugar, en el lugar del invitado que no pudo ir. Pero esta persona, cuando llega, se presenta a la iglesia que tendría la actividad y le dice: hermanos, yo vengo representando y da el nombre del hermano que había sido invitado y que no pudo ir, por el cual él iba ahora. Yo vengo en su lugar, así que así como lo iban a tratar a él, trátenme a mí. Lo que él estaba reclamando es que lo atendieran muy bien. Hermano, Cristo Jesús vino al mundo, dice, para salvar a los pecadores. Pero dijo Jesús que él no había venido para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Jesús dijo: yo estoy entre ustedes como el que sirve. Y el apóstol le dice a los hermanos de Filipos, sino que se despojó a sí mismo. Está hablando de Jesús, tomando forma de siervo. Hermanos, el apóstol dice que nosotros deberíamos de servirnos por amor los unos a los otros. Servirnos por amor los unos a los otros. Y luego, así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Bueno, miren los escritores de la carta, Pablo y Timoteo. Miren cómo se presentan. Se presentan como siervos de Jesucristo y servidores también de los demás. Nuestro deber principal debe ser servir a Dios, servir a los hijos de Dios y servir a los demás. El apóstol Pablo y Timoteo se describen así literalmente como esclavos de Jesús. Esclavos de Jesús. Y esta es la relación verdadera del cristiano con Cristo Jesús. Hermanos, somos pertenencia de Cristo Jesús. Somos propiedad de Cristo Jesús en cuerpo y alma, de una manera completa, y deberíamos de estar a su disposición, a servir a Dios y luego servir a los hijos de Dios y luego servir a los demás. No nos pertenecemos a nosotros mismos, no nos pertenecemos. Fuimos comprados y fuimos comprados por la sangre o con la sangre de Cristo Jesús. Primera a los Corintios capítulo 6 versículo 20 dice: porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Porque habéis sido comprados por precio. Hermanos, no nos pertenecemos. Pertenecemos a Cristo Jesús, porque Él nos compró. Y dice por precio. Y miren lo que dice el apóstol Pedro en primera de Pedro capítulo 1, el verso 18 y 19. Primera de Pedro capítulo 1, verso 18 y 19. Dice: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. No somos nuestros, somos propiedad de Cristo Jesús, porque Él nos compró con su sangre preciosa. Así que
Así como la comida para Jesús era hacer la voluntad de Dios, así debe ser nuestra comida, hacer la voluntad del Padre. En Juan, el capítulo 4, versículo 34, dice de esta manera, Juan 4, 34. Juan 4, 33 y 34 dice, entonces los discípulos decían unos a otros, ¿le habrá traído alguien de comer? Jesús les dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Mi comida es hacer la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Ese debería ser nuestro sentir, hermanos. No somos nuestros, le pertenecemos a Cristo Jesús, nos compró con su sangre. Por eso nosotros deberíamos de tener esa disposición de servir a Dios, de servir a sus hijos y de servir a los demás. Ahora, cuando Jesús vino a este mundo para servir, lo hizo por amor. Cuando Pablo habla de que es siervo de Jesucristo y cuando Timoteo y Pablo dicen que son siervos de Jesucristo, lo están haciendo por amor. Están dejando ver que son esclavos libres. Sí, parecía una contradicción, ¿no? O sea, ellos están tomando la decisión de ser esclavos de Jesucristo de manera libre. Ellos decidieron. Hermanos, como cristianos tenemos que entender eso. Tenemos libertad para escoger a quién servimos. Escogeos hoy a quién servís. Y si somos cristianos, nuestra libertad para escoger o decidir a quién servir debería de ser así. Escoger por voluntad propia, servir a Dios y servir a sus hijos y servir a los demás. Bueno, quiero que quede esto en mente. Los escritores de la carta a los Filipenses, que es la que estamos empezando a estudiar, fueron Pablo y Timoteo. Y miren la relación entre ellos, de padre a hijo, de hijo a padre. Luego, ellos se identifican. Ellos dicen quiénes son. Y dicen siervos de Jesucristo. Están hablando de ser servidores de Cristo Jesús y también ellos dijeron que eran servidores de los hermanos. Nosotros recordemos esto. La relación que debemos de tener entre nosotros también es de no solo de compañeros en la obra, sino de verdaderos hermanos en la fe. Y también que recordemos que somos siervos de Jesucristo, siervos de los hijos de Dios y también para servir a los demás. La Biblia habla de que hagamos el bien a todos, mayormente a los de la familia de la fe. Hermanos, que Dios nos ayude a seguir estos ejemplos y a agradarle, porque haciéndolo así, haciendo como enseñan Pablo y Timoteo, estaremos agradándole a Él. Que Dios nos ayude. Oremos. Señor, te agradecemos la enseñanza en tu palabra y te agradecemos, Señor, el ejemplo de estos dos hombres. Ayúdanos, Señor, para que podamos imitarles, que podamos hacer las cosas como ellos lo hicieron. Señor, danos la capacidad para eso. Tú sabes lo que nos hace falta para actuar de esa manera. Así que suple lo que haga falta, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.